Buenos días, queridos participantes. La mañana de hoy, del día 7 de diciembre del año 2024, vamos a dar inicio al quinto y último encuentro de este segundo corte. Iniciaremos entonces, como siempre, con mm, la, el soporte de asistencia. Vamos a compartir pantalla para ello y vamos a esperar. Un momento. Mm. Bueno, ya realizamos, tomamos el capture y entonces, bueno, estamos acá. Antes de dar inicio a esta clase, me gustaría hablar o conversar con ustedes acerca de la actividad que ya presentaron, la actividad número 1, que consistió de un libro interactivo. Voy a hacer mención rápidamente a las respuestas del libro interactivo. En cuanto a la actividad 1, ella constaba de preguntas de verdadero, una pregunta de verdadero y falso. La respuesta era verdadero. Para la actividad 2, que estaba contenida en el video interactivo, las actividades 2, 3 y 4, así como el resumen del video, la respuesta era en la actividad 2: los sistemas de información contribuyen con la fase administrativa de control en una organización. Y esto valía un punto, al igual que la primera actividad, la número 1, también valía un punto. Para la parte de la actividad 3, que tenía que ver con completación, las respuestas que tenían que colocar en cada una de las cajas era disminución, proceso, retroalimentación, evitar y producto. Esto valía 5 puntos. Allí se les estaba hablando de un proceso de disminución del stock de productos. Se veía como un proceso el cual permitía ofrecer una retroalimentación para evitar que hubiese escasez de productos. Para la parte de la actividad 4, se les pedía subrayar dos palabras que tuvieran que ver con los recursos de un sistema de información, y las respuestas eran datos y programa, y esto valía 2 puntos. En la parte de resumen, la respuesta tenía que ser: en el ámbito empresarial, los sistemas de información son herramientas de gran utilidad en la toma de decisiones, y esto valía un punto. En la página 9, la actividad número 5, para varias personas, varios estudiantes que preguntaron que tal vez en esta actividad no tuvieron el puntaje completo. Esta era una pregunta de completación relacionada con las clases que se habían visto y también con la diapositiva que se les presentó acerca de las diferentes actividades que realiza un sistema de información. Entonces, las respuestas son: en la primera caja, actividad; la segunda, almacenamiento; tercera, bases; cuarta, datos; quinta, información; y sexta, solicitarse. Para la página 12, en la cual estaba la actividad 6,
La respuesta era la siguiente. Al momento de una transacción, la base de datos o la pregunta que les hacían tenían que ver con las bases de datos. Se persigue que se garantice que no se viole una restricción de clave primaria y por ende se evita la creación de registros duplicados. Esto valía un punto. Para la página 14, que me hablaba de la actividad 7, la imagen a escoger era la del candado, ya que cuando nosotros estamos hablando de sistemas distribuidos es necesario que se tome en consideración la seguridad que ofrece el sistema de información, por lo tanto esto valía un punto y era demasiado sencillo. Para la página 16 también tenía que ver con la escogencia de una imagen, la imagen que representa a lo que se está preguntando tiene que ver con una pantalla, porque esto me va a simbolizar el proceso de interfaz con el usuario que está definido en la parte de diseño, de evaluación de un diseño, del diseño de un sistema de información ampliamente utilizada en las diapositivas en las cuales se dio la clase correspondiente. Esto vale un punto. Por último, el sumario general que realiza el libro interactivo en la página 17, la respuesta es la siguiente. En un sistema de información, los reportes constituyen actividades de salida. Y esto vale un punto. ¿Con qué se relaciona esta última respuesta? Con las láminas o las diapositivas, los dibujos que se mostraron inicialmente en el libro interactivo, en donde se plasmaban las actividades generales que realizaba un sistema de información. Este material de apoyo que estoy utilizando en esta clase es porque invité a una de sus compañeras y a otro compañero para que ingresaran y realizaran las preguntas correspondientes que tuvieran que ver con el libro interactivo, pero pues aquí estoy todavía esperándolos para que se manifiesten, para que podamos tener una interacción face to face, como se dice, y se pueda brindar un excelente servicio, como siempre lo he hecho, pero todavía finalizando ya este corte y en ningún momento se manifestaron. Me gustaría recordarles que es importante el manejo de la comunicación profesor-estudiante, estudiante-profesor de una manera acorde, adecuada y muy consciente del servicio que les he venido prestando. Esta información que estoy manejando el día de hoy la dejo acá porque esperé durante estas clases para que la compañera de ustedes, Lady Solaima Amaro, entrara a una de las clases y manifestara sus inquietudes al respecto. También pueden encontrar, bueno, en el caso de ella lo hice particular porque fue la persona que me preguntó específicamente. Entonces creo que debe haber transparencia y claridad en cuanto a los procesos de evaluación que de mi parte realizo como docente. Y bueno, vamos a pasar a la minuta de trabajo que nos lleva el día de hoy a laborar con este quinto y último encuentro del segundo corte. Vamos a hablar entonces de siempre la parte que dejo para introducción, la evaluación de un sistema de información y comunicación, así como la importancia en la evaluación de las bases de datos a través de ejemplos. Hablaríamos un poco de el manual de usuario como un documento importante dentro del estudio de un sistema de información y su evaluación. Y por último, hablaríamos del cierre. Recordemos entonces que en las clases anteriores hemos venido trabajando con la unidad 3 que se titula Evaluación de los sistemas en líneas generales y que hemos dicho que ese proceso de evaluación se subdivide en dos mecanismos fundamentales que son el análisis y la síntesis de un sistema y de los elementos que lo conforman, así como del objetivo que el sistema quiere lograr.
Para poder empezar la clase es muy importante que ustedes sepan que es un sistema de información y comunicación y pues les voy a dar un ejemplo directo. Las bibliotecas son sistemas de información y comunicación. Ellas atienden a múltiples usuarios y realizan el manejo de diferentes tipos de fuentes primarias, secundarias, con la intención de que los usuarios que las consultan puedan obtener información pertinente para cada uno de sus objetivos. Depende de si el usuario es profesor, si el usuario está realizando algunos estudios a nivel de pregrado o posgrado, superiores a nivel de posgrado, de magíster, de doctorado, en función de, o en su defecto está iniciándose en los primeros pasos como estudiante, aún no se ha graduado y pues escogió una carrera específica en la cual obviamente esas fuentes de información le son fundamentales y vitales para que pueda adquirir los conocimientos que debe tener todo profesional en líneas generales en las diferentes ramas de la ciencia del saber. Entonces, al respecto, pues tenemos que decir que un sistema de información y comunicación proporciona, usa y distribuye información formalizada e interrelacionada en un universo global junto con los recursos de la organización, tales como recursos de tipo humano, técnico, que puede ser informático y telemático, así como financiero. Anteriormente habíamos comentado que la evaluación general de un sistema de información se realizaba como lo sustentó el ingeniero Poveda en el primer recurso de la plataforma de la unidad en curso, que es la unidad 3. Él nos hablaba de que la evaluación de un sistema de información se realiza a través de su ciclo. Y ese ciclo estaba bien definido como IR, que era identificación de requerimientos. Tenemos también el diseño, el desarrollo, la implantación, el seguimiento, aunque el ingeniero Poveda no hace alusión a una sexta fase que para mí es importante. Yo les comentaba que había una sexta fase que tenía que ver con la desactivación o no del sistema en función de si eh, mm, ese sistema se amoldaba a los cambios del medio o el entorno que lo rodea. En cuanto a la parte de análisis de un sistema de información y comunicación, hay algunos pasos importantes que tienen que ver con identificación, tanto del recurso humano que labora allí, de los objetivos que quiere lograr esa organización con el tipo de prestación de ese servicio de información y comunicación. También se identifica la información que requiere el personal, determinar qué entradas y qué salidas se manejan, es decir, qué tipo de información, así como dónde va a ser plasmada a través de formas o formularios establecidos, que se revisen todos los formularios y los procedimientos existentes con la intención de que haya un funcionamiento efectivo del sistema de información y comunicación, que se establezcan o que se mejoren los sistemas manuales o automatizados que permitan tabular, analizar y ofrecer información para provecho de los usuarios que manejan el sistema, así como del recurso humano que presta servicios allí en el uso de ese sistema de información y comunicación. También en esa fase de análisis es necesario desarrollar procedimientos para confirmar la exactitud de los datos y a su vez capacitar y supervisar al personal que está utilizando tanto los formularios, los registros, las hojas de resumen u otros instrumentos o herramientas que permitan recolectar, tabular, analizar, presentar y utilizar información. Vamos acá a ver cuáles son perdón, ya.
Objetivos para evaluar, que persigue la evaluación de un sistema. Entre ellos está la medición, medir la consecución de los objetivos previamente establecidos, disponer de un instrumento que me permita diagnosticar los puntos débiles en el funcionamiento del sistema de información, facilitar el proceso de toma de decisiones, que es lo que hace todo sistema de información, como lo habíamos visto en el libro interactivo, en una de las preguntas que se les realizó, permitir la comparación entre sistemas de información y comunicación que ya han sido evaluados para poder tener un patrón estándar para este proceso de evaluación con los consecuentes, digamos, indicadores que me permiten realizar la medición de la efectividad en el funcionamiento del sistema de información y comunicación. Por supuesto, es importante justificar el uso de este sistema de información y comunicación y de los servicios que está prestando. Y eso se hace según el rendimiento económico, el alcance, los resultados operativos que se obtengan con este sistema, así como la calidad de servicio que se presta y la respuesta que se le proporciona al usuario. Por otra parte, cuando nosotros hablamos del diseño lógico del sistema, es necesario que tomemos en consideración que se realiza básicamente una auditoría interna en la cual se está comparando lo que se planificó como resultado a obtener o a esperar con respecto al verdadero resultado obtenido. Y para ello, pues es muy importante evaluar entradas, salidas, procedimientos, procesos, flujo de información, manipulación de datos, eh, el sistema de seguridad y control que maneja el sistema de información, cuántos usuarios manejan el mismo, para poder saber cómo está fluyendo esa información y qué efectividad tiene el sistema, bien sea porque se ha distribuido y haya varios departamentos que lo utilicen, o a su vez que sea un sistema multiusuario que esté bien definido en función de las bases de datos que se emplean, así como de los archivos. Y muy importante establecer las claves, tanto primarias como secundarias, para los responsables que usen un grupo de actividades en específico a los cuales se les dé entrada al sistema de información, entre otras cosas. No podemos olvidar que la evaluación de un sistema de información en líneas generales está fundamentada en pasos o etapas. Básicamente podemos hablar de una evaluación de gestión que va a cubrir la evaluación del impacto del uso de ese sistema de información y a su vez el aprendizaje que le deja tanto a los, al recurso humano que lo maneja como a los usuarios que lo emplean con la intención de que haya una mejora continua en los procesos que realiza para que se preste un excelente servicio al cliente, que en este caso es el usuario que emplea la biblioteca como sistema de información y comunicación. Podemos ver entonces que el tipo de evaluación de un sistema de información y comunicación es diferente en base a los elementos que contiene ese sistema. En un sistema de información y comunicación tengo unas unidades que son llamadas de información y documentación y se les llama U de unidad, I de información y D de documentación. Bien. Entonces, para yo evaluar a nivel económico estas unidades, es necesario mirar u observar cuáles son las unidades, quiénes trabajan en ellas, qué beneficios aportan, qué actividades y productos se obtienen dentro de esas unidades de información y documentación, con la intención de mejorar el rendimiento de la misma, disminuir los costos sin perjudicar la efectividad en el servicio, y esto se puede realizar a través de un análisis
FODA o DAFO, como se conoce, en el cual se resalten las oportunidades, las fortalezas, las amenazas y las debilidades de las unidades de información y documentación del sistema de información y comunicación. Si nosotros hablamos de que estamos presentando o estamos actuando con una evaluación de servicios de la unidad de información y documentación, es necesario que utilicemos indicadores de medición que me permitan cuantificar la calidad del servicio que ofrece esa unidad. Y el objetivo es obtener, pues, como lo estoy diciendo, datos que sean tangibles, cuantitativos, para poder medir numeralmente el servicio que ofrece esta unidad. Cuando nosotros hablamos de la evaluación de sistemas informáticos para la gestión de contenidos e información, es necesario que tomemos en consideración los programas, el uso de estos procesos de automatización y de los sistemas de gestión integral, de las bibliotecas, de los centros de documentación, de los archivos y museos. Y tenemos páginas web de la unidad de información y documentación que me manejan todo este conjunto de información manejada desde las diferentes, digamos, ramas de las ciencias del saber. Estos sistemas exigen modelos de evaluación que sean capaces de medir su adaptación al entorno de la unidad de información y documentación. Y con ello se pueden detectar errores de ejecución. Si nosotros hablásemos de la evaluación de los usuarios de información y documentación, pues sencillamente necesitamos, digamos, tener encuestas dirigidas a esos usuarios con la intención de ver en realidad cómo está funcionando el sistema y si sus requerimientos han sido cubiertos por el sistema de información y comunicación. Para la parte de la evaluación de los recursos y fuentes de información es importante que se tenga bien claro esas fuentes de información a nivel de páginas web o de otros tipos de, recursos que ellos emplean de fuentes de información, a que la accesibilidad de esa información, la frecuencia con la cual los usuarios la utilizan y que esos contenidos en donde estén publicados y qué acceso pueda tener el usuario. El tiempo de respuesta que se le da al usuario en cuanto al uso de un material específico. Esto también conlleva la evaluación de la interacción usuario y recuperación de información. Por último, podemos hablar de la evaluación del desarrollo del sistema tomando en cuenta la auditación de los programas, del diseño, del lenguaje usado. Si este sistema de información y comunicación ha sido automatizado, de igual manera es muy importante tomar en consideración las formas que se presenten en los reportes, así como que no se duplique información, de que el encabezamiento sea el acorde o el adecuado y a su vez que la cantidad de usuarios que manejen este sistema de información no ralentice o esté preparada para que haya un flujo de información grande, en grandes volúmenes, así para que así se impida que haya problemas con el tráfico de la información y se ralentice el proceso de comunicación y de obtención de datos. Por último no, sino intermedio, tenemos que las características que se manejan en un sistema de información y comunicación, pues son diferentes. Estamos hablando de características que tienen que ver con la parte dinámica porque puede que haya modificación de procedimientos que se realicen dentro del sistema de información y comunicación. También es necesario que haya que la información de la cual disponga el usuario esté en el momento oportuno y por lo tanto se habla de una característica que es oportuna.
a su vez que es necesaria porque hay varios clientes u usuarios que necesitan esa información, que se hable de funcionalidad, es decir, que el sistema de información y comunicación sea en niveles jerárquicos y por lo tanto ofrezca en sus diferentes niveles la información que corresponde. Se habla también de modularidad o de características modulares porque yo pudiera tener un proceso, pero pudiera ser que el mismo se amplíe o que se reduzca de acuerdo con la evaluación que se le ha hecho al sistema de información y comunicación en cuanto a las diferentes actividades que realiza. También necesitamos que haya las características de seguridad. Tienen que ver con el tipo de usuario, el tipo de, el personal que esté manejando ese sistema de información y comunicación, que de verdad esté autorizado para que pueda tener acceso a ciertas actividades que realice ese sistema de información y comunicación, y bueno, eso se maneja con claves primarias y secundarias, según sea el caso. Las características que me ofrezca un sistema de información en general pueden ser únicas. ¿Por qué? Porque pues no debería de haber duplicidad de información. En este sentido, es muy importante que manejemos adecuadamente la definición de bases de datos y que si nosotros estamos hablando de un modelo entidad-relación, podemos ver que las entidades son todas aquellas que podemos definir como aquellas en las cuales necesitemos una información correspondiente. Aquí podemos ver en los recuadros, en la parte de arriba, las entidades cliente, factura y productos. Por ejemplo, los atributos de la entidad cliente se basan en su código, el nombre, el apellido, el domicilio y el teléfono, mientras que para la parte de facturación, la clave primaria es el número de factura, pero hay otras claves llamadas secundarias como la fecha de emisión, el código del cliente, cantidad, código de producto, IVA y total. Ojo con esto, los códigos de cliente y de producto, las que están en rojo serían las claves primarias de cada una de estas entidades previamente definidas. Y en el caso de la factura, este atributo que es código de cliente va a ser una clave, digamos, foránea porque pertenece o es una clave primaria de otra entidad, así como el código de producto que es clave primaria de la entidad producto. Aquí vemos entonces cómo tenemos un modelo relacional en donde a través de claves secundarias y foráneas se establece la interconexión entre entidades y eso me va a permitir el manejo adecuado de las tablas. Pero tenemos que cuidarnos de que no haya en esas tablas redundancia en una base de datos, bien sea porque se repita información, se duplique o se estén empleando campos extras que pudiera ser con la información básica que me dé en la factura, ejemplo, yo pudiera hacer el cálculo del pago total de una factura. Aquí podemos ver que en el uso de esta tabla, podemos ver que en la segunda columna, en la parte que tiene que ver con ciudad, si nosotros usamos esta tabla de esta manera, estamos siendo redundantes en cuanto a que se repite el nombre de la ciudad, Puebla 2 veces, Atlixco 2 veces, Puebla 3 veces, que está marcado en rojo, Atlixco 2 veces, y Cholula 2 veces, que está marcado en morado. Para evitar este tipo de redundancia, sencillamente se normaliza y la base de datos y se tiene una tabla para clientes y otra para ciudades, en donde cada una de ellas tenga su clave primaria. Obviamente en la clave
primaria de clientes sería el nombre del usuario y en la de ciudades sería la localidad como clave primaria y estarían enlazadas las dos por nombre del cliente. Nombre del cliente sería una clave foránea para ciudades y nombre de cliente sería una clave primaria para la entidad clientes o la tabla que tiene que ver con clientes. Esto también lo podemos observar acá, en donde tenemos información de personal en cuanto a la posición que ocupa o el cargo que ocupa en una organización. Tienen un código y a su vez pues tengo la dirección de cada uno de los usuarios. Pero como esta dirección es redundante, como puede verse aquí, así como los códigos, entonces se normaliza y se divide al igual que en la anterior. Este es un ejemplo claro, en donde el número de cliente como tal en cuanto a la posición que ocupa va a ser para acá clave primaria y para acá va a ser secundaria, siendo eh, el de quien la enlaza, ¿verdad? Eh, esta clave que está aquí, que es el número del empleado. Ajá, es muy importante entonces que hablemos también del manual de usuario como una herramienta fundamental en la evaluación de un sistema de información. Estos documentos se tienen que pedir para poder evaluarlo. Ese manual de usuario, me preguntó alguien, profe, pero no sé qué es un manual de usuario en el momento que estábamos conversando por mensajería de Saya. Yo le dije, no se preocupe que voy a dar una pequeña información sobre lo que es el manual de usuario, sus objetivos y cómo, cuáles son los pasos para elaborar. Básicamente el manual de usuario le va a permitir a esa persona que emplea el sistema de información conocer cuáles son los pasos que realiza. Allí vienen detalladas las características de los programas, la forma de acceder, cómo se introduce la información, bien sea por tablas, qué datos son válidos o no. Y bueno, es necesario que el usuario conozca y utilice adecuadamente la aplicación desarrollada, es decir, la automatización del sistema de información para que le pueda dar un buen uso. Y como objetivos, al momento de elaborar, perdón, un manual de usuario, es que el usuario conozca cómo debe introducir los datos de entrada, que aprenda a obtener la salida, los resultados de salida, los datos de salida, que puede ser a través de reportes, que en caso de que el usuario esté introduciendo un dato errado, haya una interfaz que corre con acorde y que se le pueda ofrecer información acerca de que está introduciendo ese dato errado o que hay un mensaje de error que le alerta al usuario de que hay un procedimiento que no está haciendo de manera acorde. Que este manual le pueda servir como una guía en la cual con la cual él pueda aprender acerca del uso del sistema de información, que le sirva como referencia para que pueda comprender las diferentes actividades a las cuales él tenga acceso y que sea una guía, es como una guía dentro del procedimiento a desarrollar por el sistema de información automatizado. También es muy importante que le ofrezca al usuario las funciones que debe realizar. En la última parte quise esbozar los pasos a seguir dentro de la implementación de un manual de usuario. Es necesario que básicamente al inicio se identifiquen cuáles son los usuarios que van a manejar el sistema de información, que se definan o se identifiquen estos tipos de usuarios para poder darles, digamos, acceso al sistema en función de las actividades o los módulos que ellos vayan a manejar.
Y por último, se describan esos módulos, esas actividades de manera específica, eh, con una narrativa breve y clara. Y tenemos que tener bien definido a quién va dirigido el manual de usuario para poder que su elaboración sea, eh, digamos, efectiva. Necesitamos manejar un buen contenido, un diagrama general de lo que realiza el sistema o plasmar un diagrama general de lo que realiza el sistema que puede ser mediante una visión general y a su vez una representación en diagramas de bloques de lo que hace cada uno de los módulos o cada uno de los herramientas que se emplean en el sistema, de las diferentes oportunidades que ofrece como tal, de que se deben especificar los archivos de entrada, de salida, los resultados que pudieran obtenerse, las revisiones y procesos manuales que deben de hacerse para constatar que se logre el objetivo del sistema de información. Y bueno, por último, la explicación genérica de las fases del sistema, cómo instalarlo, cómo usarlo, cómo debo apagarlo, prender el equipo, los equipos que estén manejando, dependiendo del usuario y de la actividad que vaya a realizar. Bueno, esta es la información que quería dejarles plasmada el día de hoy. Este es el último y quinto encuentro, entonces de verdad muchísimas gracias por su atención. Espero que el día de hoy estén ya cargando su segunda actividad para yo tener oportunidad de tener las calificaciones al día y la próxima semana culminar con ese proceso de soporte de sus evaluaciones y de sus resultados y poder finalizar de mi parte con éxito el segundo corte al dar la información que compete plasmada en cada una de las actas a las diferentes extensiones. Muchísimas gracias por su colaboración, por su atención, por esos mensajes que he recibido de múltiples usuarios, de múltiples compañeros de ustedes en donde manifiestan que presto un excelente servicio. Me disculpo con aquellas personas que no consideren lo mismo. De mi parte, siempre estoy en un proceso de evaluación, autoevaluación, con la intención de mejorar cada día para que ustedes puedan obtener una información oportuna, por supuesto, sobre la base de estándares bien definidos, qué se debe y puede hacer y qué no se debe y puede hacer. No solamente ustedes como usuarios, estudiantes, sino de mi parte como usuaria facilitadora de este servicio que es a través de Saya. Les deseo una feliz Navidad y un próspero, venturoso año nuevo 2025 y me despido deseándoles éxito en este final del segundo corte, así como en su vida privada. Que estén ustedes muy bien, infinitas bendiciones para sus hogares, que Dios les bendiga siempre. Hasta luego.